El delito en el derecho romano consiste en un daño causado ilícitamente a otro o a sus bienes. Sin embargo, en esos tiempos podía tener dos dimensiones, la dimensión privada o pública. Si era público el delito, significaba que el que perseguía la indemnización era el mismo Estado. Sin embargo, si era privado, era la víctima la que buscaba la indemnización. Ay, voy a revisar contigo, mano, porque hace rato que no voy para la finca, mano. Mira a ver cómo está esto. ¡Ey! No estoy dañando el cultivo, pero porque se me da la gana. Ay, o sea que el trabajo que yo pasé, ¿a vos no te importa, sí o no? No, bueno, ya acá problema mío, ¿o qué? No, yo pasé el trabajo para hacer lo mío. Salite. Después. Que no cheque. Gran vengajo, hombre. Lo anteriormente visto corresponde a un delito público en la categoría del delito religioso, el cual consiste en que una persona a las horas de la noche corte o arruine con pócimas el cultivo de su par, este estará cometiendo un delito religioso. También dice que está el falso testimonio o el soborno entre ellos. También hay otro tipo de delito como es el parricidio, que es un homicidio voluntario hacia el par. Este cambio dice que parricidio dice que es un delito, un homicidio cometido hacia el pater familia. También está el delito por alta traición, el cual consiste en ir en contra o hacer acciones en contra de los ideales de Roma, en detrimento hacia Roma, o sea, cometer delitos hacia ellos, como ayudar a los enemigos. Tiberio, en serio, usted es el peor pater que he visto en toda mi vida. Es una deshonra para su familia y para toda Roma. Ey, Marco, cuidadito ahí. No permitiré que usted venga aquí a deshonrarme a mí y a mi nombre de esa manera. Le advierto, no siga así si no quiere tener problemas conmigo. A mí no me importan sus amenazas, no me importa nada. Usted es la peor escoria que ha existido en las tierras de Roma. No soportaré más. Se lo advertí. Ya verá. La escena que acabamos de ver es un ejemplo de un delito civil privado cometido por Tiberio hacia Marco. Específicamente en la escena el tipo de delito es una injuria donde por una discusión calurosa Tiberio golpea a Marco y le genera unas fracturas en el tórax y en los brazos. En general, en el delito civil privado se genera un obligatorio ex delictio que tiene como eh, efecto generar una acción para beneficiar a la víctima de ese delito y pues dependiendo del tipo de delito que se haya cometido, la sanción que recae sobre el victimario pues es distinta, puede ser una deuda, una multa y este mismo tipo de sanciones se iban modificando a través del tiempo. Para el caso específico que vimos, la ley de las 12 tablas especificaba que en este tipo de injuria, como es una fractura, se debía pagar un valor aproximado de 120 sestercios. Si hubiera habido alguna mutilación, se aplicaba la regla de ojo por ojo, diente por diente. Si hubiera habido un atentado corporal que es menor a una fractura, pues el valor de la multa hubiera sido apenas 10 sestercios. Sin embargo, con el tiempo el pretor modificó este tipo de sanciones, subiéndolas, aumentándolas y extendiendo la injuria a muchos más casos. Otro tipo de delito dentro de los delitos civiles privados era el furtum, donde básicamente era llevarse fraudulentamente, era hurtar el bien de otra persona. Y en el derecho clásico tenía como si podían interponer dos acciones, una para donde se sancionaba
al hurtador del bien por el doble del perjuicio causado, y otra acción para recuperar el bien de la cosa. Y la rapiña, donde era básicamente el mismo furto, el mismo hurto de una cosa, pero de manera violenta. Y esta tenía como sanción una multa del cuádruple del perjuicio causado. Y por último está el daño injustamente causado, que era básicamente, como su nombre lo dice, perjudicar a un tercero, perjudicar los bienes de un tercero o el patrimonio de este injustamente. Y este era regulado por medio de la Lex Aquilia, que disponía que el daño justamente causado podía ser causar la muerte de un esclavo o ajeno o algún animal que tenía una multa equivalente al valor del esclavo. El segundo era que el acreedor accesorio solemne le perdonara la deuda al deudor, y pues esto iba en detrimento de los intereses del acreedor original. Y el tercero causaba el delito del hecho de herir o simplemente lastimar o romper los bienes ajenos de una persona. He estado revisando las cuentas de años anteriores y de este año. Solo hay pérdidas. Tal como lo mencionó mi esclavo Lucio, este bien es un verdadero dolor de cabeza. Cada año después de la inundación, solo hay pérdidas. Lo mejor será venderlo. Pater familia Gripia. Oh, Pater Tiberio, me complace su presencia. Es para mí un honor nuevamente verlo. Pater, en esta ocasión tengo una gran inversión para usted. Verá, tengo una propiedad en Ostia que está en excelentes condiciones. En estos momentos, como comprenderá, no podré ocuparme de ella, puesto que tengo muchas ocupaciones en mis otros negocios. Pero me gustaría que usted tomara esta propiedad y llenara sus bolsillos con innumerables ganancias, puesto que es muy productiva. Me complace que haya pensado en mí. Justo estaba necesitando un almacén en Ostia, puesto que las provisiones de mis naves son numerosas. Entonces, desde hoy podemos realizar la emancipación. Lo haremos. Trato hecho. Pater familia Tiberio, usted me ha engañado. Ese bien lo único que provoca es pérdidas. He gastado lo que tengo y lo que no. Luego de la inundación, tras 2 meses de nuestra emancipación, el bien se vio deteriorado por completo y perdí todas mis provisiones. A partir de hoy interpondré ante el pretor una actio doli, porque usted conocía de los efectos nefastos de esta inundación. Así que será por el doble del perjuicio causado. Los delitos privados pretorianos. Estos ocurrían cuando existía fuerza o dolo en los contratos. Por lo tanto, el pretor concedía las actio infactum para sancionarlos. En primer lugar, fuerza o violencia. Sucedía cuando una de las partes violentaba o amenazaba a la otra para obligarlo a celebrar un contrato. En este caso se llamaba fuerza o violencia a los actos del autor y temor o metus por parte de la víctima. Para que existiera se necesitaban de 2 condiciones. La primera es la existencia de una amenaza a la persona, a su familia, o la de destruir sus bienes, y la segunda era la existencia de un temor de ser lesionado o dañado. En este caso, el grado de violencia requerido era discutible. Sin embargo, se utilizaba la premisa que debería tratarse de una amenaza en la que incluso un pater poco temeroso cedería. Ante la existencia de violencia se podían interponer 3 acciones ante el pretor. La primera era la actio metus, que consistía en que dentro de un año la víctima acudía para exigir el pago del cuádruple del perjuicio causado. En esta se podía interponer no solo al autor de los hechos, sino a los terceros que se aprovecharan de esta situación aún sin causarla. Sin embargo, el demandado podía evitar la sanción si restituía la cosa. La segunda
era la exceptio doli, que podía utilizarla la víctima en caso de una demanda por parte del autor de la violencia para obligarlo a cumplir el contrato celebrado bajo la fuerza. Y la tercera era la in integrum restitutio obmetum, que podía pedir la víctima para exigir la restitución integral de la cosa perdida. Esto implicaba la declaración de la nulidad del contrato. En segundo lugar, encontramos el dolo, que sucede cuando una de las partes engaña a la otra para que contrate. En estos casos no existe una amenaza, sino que por medio de actos u omisiones se induce a la víctima al engaño por medio de la creación de situaciones equívocas. Para que se constituya el dolo se necesitan dos condiciones. Primero, la intención de causar el error en la otra parte. Por esto, el dolo se constituye como una forma de mala fe porque existe el engaño. Y la segunda, el llevar a cabo maniobras por comisión, es decir, informes falsos o información adulterada de la cosa vendida, u omisión, que es cuando se excluye información importante de esta cosa vendida, tales que de saberlas la otra parte pues no contrataría. La existencia de dolo da lugar a varias acciones. En primer lugar, la actio doli, que sucede cuando dentro de un año la víctima pues acude ante el pretor para exigir un pago por el perjuicio causado. Cuando se comprobaba mala fe, se podía exigir el doble del valor, y cuando la mala fe se comprobaba flagrante, entonces se podía exigir el cuádruple. En segundo lugar, encontramos la exceptio doli, que se podía interponer cuando el autor del dolo demandaba a la víctima para que cumpliera el contrato objeto de dolo. Y la última era la in integrum restitutio ad dolum, que la víctima podía interponer para solicitar la restitución integral de la cosa perdida. En estos casos se declaraba la nulidad total del contrato.